Creo que ya te Sí autoricé. puedo, estoy autorizado, ya. De hecho, estás Entonces grabando voy a ya. empezar a grabar aquí y acá. Acabo de poner el cronómetro, está corriendo. Ya, yo estoy grabando también con todas mis máquinas. Ya, entonces estamos dados. Sí. Comenzamos. Ya, espérate, déjame hacer una marca. Ya, ahí está la marca. Fantástico. Bueno, entonces estamos en un nuevo capítulo de la Orden de los Caballeros Científicos. ¿Ya? En esta ocasión estamos con nuestro gran amigo Alfredo Vega, físico, eh, en específico físico de partículas, ¿ya? Y también estamos con la cámara de niebla, que esperemos que se vea alguna traza de alguna partícula en el lado izquierdo abajo de la pantalla, para los que nos ven en YouTube, en la OCC No, pero eso es Episodios. relativo. Eso es ¿Ah? relativo. Yo lo tengo abajo a la derecha. Ah, cierto, pero está abajo, está abajo. Es un punto importante. Entonces, ya, antes de comenzar, y para ir rápido y no perder tiempo en cosas niñas, ¿ya? Lo primero, bueno, sonó un tema que todavía nosotros no sabemos qué tema será, porque en esta ocasión el tema de inicio y final del podcast lo va a elegir Alfredo, así que le vamos a pedir que elija un tema, ¿ya? De algún grupo que le guste para que sea de este podcast. ¿Cuál quieres tú, Alfredo? Listo. De The Who, Baba O'Reilly. Ya, Sí. entonces seguramente ya escucharon a The Who, Es el que Baba estábamos O'Reilly, escuchando, justamente la habíamos chutado. Ya, pero no, sabía. Pero sospechado porque conocemos al Alfredo hace mucho tiempo. Sospechado. sabíamos que era The Who, Ya, un muchas tema gracias. que me parece apropiado, apropiado. Bueno, no, Así que, podríamos explicar un poco bien lo que se está viendo ahí, lo que está el círculo amarillo misterioso ese que está ahí al lado. Es una cámara de niebla que está en la casa del Alfredo. El Alfredo está con dos cámaras ahora. Una está en su sala de control ahí, y en la otra que está en la cocina con la cámara de niebla. Entonces, no sé si Alfredo, tú podrías explicarnos qué es lo que estamos viendo ahí, porfa. Ya. Bueno, tal como decía aquí Rodrigo, tenemos una cámara de niebla y esto es un dispositivo que se utiliza para la detección de partículas con carga, para hacer visibles realmente las trazas por donde pasan las partículas con carga. En la actualidad para investigación no se usa mucho, pero en los primeros años de los estudios de física subatómica y nuclear, las cámaras de niebla y posteriormente las cámaras de burbuja eran las que la llevaba. Y en un rato más esperemos que cuando ya empiece a producirse el efecto que debiese producirse, lo que va a ocurrir en estos momentos, estamos esperando que allá adentro se forme un vapor con, de hecho, de un cierto tipo de alcohol que esté sobresaturado. Una vez que se consiga el vapor adecuado, va a ocurrir que las partículas con cargas que ingresan a la cámara van a ionizar el medio, y como la molécula del gas que está allá adentro es polar, se va a empezar a reorientar y se va a empezar a aglomerar muchas partículas a lo largo de la traza cargada que por sí no se ve, pero como el vapor está tan saturado, se van a juntar muchas moléculas ahí y se va a formar una gota. Y esa gota va a ser visible y nos va a estar mostrando partículas cargadas que estén ingresando a la cámara. oye, y bueno, espero que no haya sido muy técnica la explicación de Alfredo para los Legos, ¿ya? Si no, después nos pueden preguntar tanto a Rodrigo como para mí, ¿ya? Pero yo me acuerdo una vez en La Serena tuvimos una graciosa e interesante conversación sobre dos personajes, que Gulf y Hess. ¿Ya? Entonces, seguramente que nuestro gran amigo Juan Carlos Elo, ¿ya? Y nos está escuchando, un férreo defensor de Gulf. ¿Ya? Gulf era la persona que inventó no era un radiómetro, era un radiómetro, ¿no? Un electrómetro, un Electrómetro, electroscopio realmente. claro, que es un instrumento para medir radiación precisamente y rayos cósmicos, ¿ya? Y él se subió a la Torre Eiffel, ¿ya? Para medir la radiación a diferentes alturas, ¿ya? Pero él no se percató, el señor Gulf, de que en la medida que iba subiendo a la Torre Eiffel, la cantidad de radiación que detectaba era mayor, ¿ya?
no sé si y esa fue una de las discusiones que teníamos, que si por un problema del rango de medición del instrumento u otro. ¿Ya? ¿Pero tú Pero crees que después la viene altura de la GES. torre va a tener una variación significativa en relación al ruido que tenéis? Yo no sé, pregunto por preguntar nomás, pero ¿cuántos son? ¿300 metros tiene la torre? ¿Los 200? Algo así. ¿Esa No, altura es anda por suficientemente ahí. grande para tener una medición? Porque Creo que sí. bueno, o sea, estaba el otro, el del GES, que venía después, que él se fue en el globo. Ese sí que se fue a una altura grande, no recuerdo cuántos miles de metros, pero Es 300. que ese es nuestro superhéroe. Mm. Bueno, Sí. Alfredo, expláyate sobre GES, por favor. Es que el tema era que, chuta, pareciera ser que cuando se habían desarrollado este instrumento, este electroscopio, en principio, si uno lo cargaba, los electroscopios en esas cosas, a lo mejor los que han tenido la oportunidad de experimentar con uno, es que uno los carga y tienen dos plaquitas metálicas que cuando uno los carga se abren. Sí. Y en principio, si eso está bien aislado, debiesen quedar abiertas. Pero lo que encontró la gente con estos aparatos era que eso no estaba pasando, que poco a poco iba perdiendo carga y las patitas se empezaban a juntar. Y ahí empezaba el misterio de, chuata, si esto está bien aislado, ¿por qué se está descargando? Y se supone que el instrumento que había desarrollado Gulf era bastante sensible y había que buscar alguna explicación. Él se subió a la Torre Eiffel, como decía Mauricio, para ver si es que cuál podría, si nos aislábamos un poquito del piso, si uno podía ver, tratar de entender el origen de lo que estaba pasando. Pero no se alejó tanto, parece ser que los 300 metros de la Torre Eiffel o lo que sea que tenga, no daba para eso. Además que en términos relativos, el tipo estaba siempre a la... ¿Sí? Quizás el Gulf se cansó como en el primero o segundo nivel de subir escala y dijo, los ascensores están muy llenos, a la cresta, no subo esta weá. Y después digo que lo hice de la cima, ¿no? Claro, cocinó ¿No? los datos. Bueno, el tema con ese tipo de experimento era que en términos relativos, si es que yo quería ver si es que la fuente de radiación era del piso, en términos prácticos siempre estuvo a 1,5 metros del piso. Aunque haya subido una montaña, aunque hubiese subido el Everest, hubiese tenido el instrumento a 1,5 metros del piso APP. En cambio, Hess hizo una cuestión que era, hizo todo en un globo, pero estamos hablando a comienzos del siglo XX. Y es por eso que merece todo nuestro respeto, al menos el mío. Porque 1890. el tipo parte en un globo con el electroscopio, no sé cuántos metros alcanza, pero subió harto. No, pero nótese, subió con bastón, la corbatita de humita, la barba. O sea, esa es la foto. Sí, Ahora como todo un seguramente caballero, sí, como todo un caballero. sí. 5.000 metros de altura sin oxígeno, digo. Sin oxígeno, sin paracaídas, cualquier cosa si hubiese salido mal, o sea, no sé si el hombre pudo respirar bien, si, Pero llevaba el electroscopio de Hess, perdón, de Gulf. de Gulf, Llevaba el sí. electroscopio de Gulf. Si mal no Gulf tiene, recuerdo, también iba fumando pipa. seguramente. Es que era puro estilo. Sí. No, qué sé yo, ya no Es que se era el hacen estilo de la experimentos de época. ese estilo. Era el estilo de la época. Mira, hoy día, por ejemplo, cosa aparte, para irnos por las ramas, como tenemos que hacerlo siempre, ¿ya? Hoy día estaba haciendo una clase sobre el experimento de Stern Gerlach, y a mí siempre me han contado el mito de que las dos líneas del spin del electrón no se notaban, se veía una sola línea, porque la película fotográfica era muy poco sensible para esa abertura, Tenía mucho pero que tono. Stern o Gerlach fumaba puros y que tiró humo con tabaco, y ahí hizo reaccionar la cuestión y se vieron las dos líneas claramente. No sé si eso sea verdad o no, pero independiente de ese experimento de Stern Gerlach, pienso, estás en un laboratorio fumando puros y tú eres tan cabrón para saber, además, que fumas, le tiráis el humo a la placa fotográfica y el experimento te resulta. Cáchate el nivel de ciencia de los weones. Increíble. Eran otros tiempos. Por Eran eso, otros Sí, por eso es malo que prohíban fumar en todos lados. El tabaco tiene su lado positivo. Ese, por ejemplo.
Eso debería Bueno, ser en las propagandas visuales del las tipo. tabacaleras siempre han estado equivocadas. Claro, antes salía de Lucky Strike ese como en la moto, ahora debería salir como un científico así con un puro tirando. Ese es un muy buen punto. Sí, 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 Ya, yo creo. perdón, nos fuimos por las ramas. Tomaron la publicidad. Nuevamente. Bueno, entonces está el señor Hess que sube en un globo con el electroscopio del señor Wolf, ¿ya? ¿Y qué le pasa al señor Hess a gran altura? El tipo, lo interesante, y es en realidad por eso uno lo reconoce quizás como el descubridor de esto, de lo que hoy conocemos como física de rayos cósmicos, porque el hombre, sin todavía, esto era más o menos de 1910, 1911, estamos hablando por esa época, hace su experimento y la conclusión a la que llega es la correcta y es por la cual reconocen como el iniciador de esta rama. El tipo dice, la fuente de radiación no es terrestre. Esta fuente de radiación que estamos detectando viene del espacio. La media No dice conclusión. nada más, no dice, bueno, tiempo Ya, después sí habrá dicho otras cosas, pero en el fondo el trabajo inicial, ese del globo, como todo un caballero, hacer la medición, su conclusión es, la fuente no es terrestre, proviene del espacio. chan, Que chan, era chan. algo completamente novedoso, Sí. Wolf ni ninguno de los que había estado tratando de explicar el fenómeno previamente lo habían notado de esa forma. Bueno, y lo que se detecta que viene del espacio, como tú bien decías, son partículas cargadas. Espera, ¿puedo hacer una pregunta interesante? Perdón, bueno, yo considero que es interesante. Él subió, entonces llevaba un electroscopio. ¿Y qué partícula era la que él no, él no detectaba partículas, él detectaba una descarga? Sí. Ya. Y sabía que había eso era debido a que había una fuente de radiación. Porque, claro, una Ya. posible explicación sería, imagínate, uno dice, no, ¿sabes qué? El electroscopio en diferentes lugares del planeta, por ejemplo, tú lo tienes y se Sí, abren las patitas debido a que reciben carga o partícula cargada que vienen debajo de la Tierra porque hay material radiactivo que emite partículas cargadas, ya. partículas alfa, decaimientos beta, etcétera, etcétera. No, no, Ah, mi ya, perfecto. pregunta iba más por el lado de que si él hizo esta conclusión a principios del siglo XX, digamos, antes de la guerra, porque, y que era radiación de origen extraterrestre, él no tenía eh, algún contacto con astrónomos, astrofísicos en esa época, porque después, perdón, después tenemos que viene la guerra y las dos grandes guerras y todo, y después aparece Jansky recién después de la guerra, con que el primero que encuentra estas radiaciones de las ondas de radio de origen extraterrestre. Pero yo no sé si en esa época de Hess como que hubo alguna De colaboración con hecho, astrónomos. hay una cuestión, bueno, no sabría si es que tuvo relación con astrónomos, probablemente sí se llegó a convertir en uno de los problemas interesantes de la física. Y es curioso porque en el fondo, hasta la época se hablaba de radiación, el mismo nombre de rayos cósmicos, uno normalmente usa la palabra rayos para referirse a los rayos X, a los rayos gamma, que es radiación electromagnética, son fotones. Claro. En la época no se sabía qué tipo de cosa era, y me parece que fue Millikan el que acuña el término rayos cósmicos pensando en que se trataba de fotones, que se trataba de radiación, igual que rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, pero Pero con el tiempo se descubre que son partículas con cargas, pero el nombre queda. claro, Hoy en día, cuando nosotros hablamos de rayos cósmicos, estamos pensando en partículas con carga provenientes del espacio. eso. Y separamos de otro tipo de partículas que viene del espacio. Los neutrinos, entre comillas, no debiesen entrar en la categoría de rayos cósmicos. Los Porque no fotones te... no entran en la categoría de rayos cósmicos, pero sí protones Ah, o algún tipo de núcleo proveniente del O sea, espacio. sí, pero también no, está los métodos de detección que nosotros tenemos, la cámara, todo esto son como métodos indirectos en los cuales, bueno, ahí nos vamos por otras ramas que te están conectadas, pero tú, tú, si tú tienes esto, tú tienes este objeto, este núcleo de fierro, no sé, la cuestión de esta energía que interactúa con la atmósfera y produce esta lluvia, tú tenés, nosotros como que no estamos midiendo el rayo cósmico en sí, sino que estamos midiendo el efecto del rayo cósmico en... que para allá iba. Ya, ya. Ojo,
ojo, partícula cargada que viene de, quién sabe. Entonces la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿de dónde viene? Entonces hay ciertas explicaciones, bueno, ahí deben venir, una cuestión que uno piensa como de perogrullo, es que deben venir muchas partículas cargadas del Sol, ¿cierto? Pero también vienen muchas partículas cargadas del centro galáctico, de la muerte de todas las estrellas que están explotando en este minuto, de cuásares, de eventos galácticos que uno desconoce. Y como son partículas cargadas, no tienen un viaje o una trayectoria que es recta, porque una partícula cargada que se enfrenta a cualquier campo eléctrico o campo magnético, ¿ya? Va a haber una fluctuación de su trayectoria, y más encima el Sol tiene un campo magnético, la Tierra tiene un campo magnético, entonces si llega un rayo cósmico de tal dirección, no te está diciendo que efectivamente venga de tal dirección de la galaxia, bien, quién sabe dónde viene, ¿me entiendes? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, cuando ese rayo cósmico que tiene una carga choca o llega a la atmósfera terrestre, se encuentra con un montón de gente. Es decir, es como que, para hacer la forma gráfica, tú estás en una calle absolutamente vacía corriendo y de repente te enfrentas, doblando la esquina, con, no sé, por Marcha, con una marcha. paseo Humada, 24 de diciembre, mediodía, así, lleno de gente. ¿Entendés? Y choca, inmediatamente choca con un montón de partículas, y ese choque, y ahí viene lo que iba a argumentar respecto a lo que decía Alfredo, y ese choque produce una componente electromagnética de fotones sumamente importante, ¿ya? Que el 80 o el 90% del choque, si mal no recuerdo, ahí tú me corriges, Alfredo, es una componente electromagnética. Lo que nosotros observamos de los rayos cósmicos, en el fondo, no es la partícula que llega, en el fondo, porque el detector en sí mismo es la atmósfera terrestre. ¿O estoy mal en lo que estoy diciendo? No, está perfecto. Quizás la única apreciación a considerar es que, en principio, cuando la partícula esta que llega del espacio llega a la Tierra, interactúa con la atmósfera y producto de esa interacción va a chocar, si tiene la energía suficiente, va a producir nuevas partículas que a su vez se van a propagar, a lo mejor tienen la energía suficiente y van a chocar con otras partículas y se va a producir una lluvia, una cascada, muchas partículas, chorrocientas partículas propagándose por la atmósfera, que son las que van a llegar a la Tierra. Esa es la cascada que hablaba Rodrigo. Entonces, en ese proceso, digamos que uno separa, la gente que estudia este tipo de cosas separa en dos grandes regiones, porque los rayos cósmicos que traen poca energía, de esos llegan muchos, llegan hartos. Estamos hablando de unas decenas por metro cuadrado. En cambio, los que traen mucha energía y que son los que vienen de muy lejos y que traen la información que en estos momentos resulta más interesante para la gente que trabaja en estas cosas, como tienen mucha energía, interactúan rápidamente en la atmósfera y producen cascadas muy grandes, pero además llegan muy pocas por kilómetro cuadrado. O sea, de los que tienen la mayor cantidad de energía, llegan un par por kilómetro cuadrado como por siglo. Entonces, para ese tipo, pensar en un detector que esté en la superficie de la Tierra, perdón, un detector que pueda estar, por ejemplo, en órbita, que uno diga, chuta, quitemos la atmósfera, hagamos las cosas simples, colocamos algo en órbita y así no tenemos que hacer el análisis complicadísimo de ver qué es lo que pasó mientras se propagaba por la atmósfera. El problema de eso es que, como son tan pocas partículas las que llegan por kilómetro cuadrado, o habría que hacer un detector muy grande, y así todo uno no va a tener la estadística suficiente como para sacar información concluyente. En cambio, para los que Espera, tienen menos energía, un detector chiquitito sí sirve, y hay satélite, en transbordador en su minuto cuando lanzaban, para estudiar los que tienen menos energía. pero entonces sería súper beneficioso que las partículas que tienen alta energía te generen una cascada más o menos de proporciones, y si tú de esa cascada ves una partícula que sea un subproducto de esa primera partícula primigenia, podrías reconstruir la cascada hacia arriba y saber cuál era la energía, dirección y todo hacia arriba. Por lo tanto, el tener la atmósfera y un detector sobre la superficie de la Tierra es bueno, según lo que tú estás diciendo. De hecho, eso es lo notable, porque finalmente la gente que trabaja en estas cosas
prácticamente considera a la atmósfera como parte del detector, porque la partícula se está propagando, se están produciendo muchas cosas ahí, y para poder hacer la reconstrucción que tú mencionabas, lo que los tipos tienen que hacer es pillar todas las partículas de la cascada. Si una partícula después de un rato produjo 1000, cuando yo capture a las 1000, voy a poder saber la energía de cada una de ellas, y al sumarla voy a saber la energía del que tenía. En esa pasada es pura Es conservación de como tener energía. un acelerador de partículas gratis casi. Como que tú tenés y tenés como estas colecciones que producen estas miles de partículas y tú estudias la trayectoria y tratar de reconstruir el evento original. De hecho, como detector, como acelerador es mejor. Es mejor, sí. El Porque problema tienes está en que el detector está lejos. Ya, sí, pues. Porque en el fondo uno lo que podría ir pensando es que los rayos cósmicos de mayor energía vienen con energías más altas que las del LHC. En el mejor de sus días van a tener mucha más energía. La gracia del LHC es que el evento ocurre aquí y el detector lo tengo aquí al lado, así es que cualquier cosa rara que viva poco, la estoy produciendo donde tengo el detector. Acá no, se hace mucho más difícil porque el detector donde yo estoy capturando las partículas, como la que está ahí, que todavía no muestra ninguna traza, está lejos. Y el proceso de reconstrucción es el que se hace complejo. Oye, y me está acordando, el punteo de ideas que tengo acá me recordó algo, la Antártica, y algo que Rodrigo ha transmitido muchas veces, sobre la famosa partícula que venía de abajo. Yo lo escribí en el punteo nomás, que acuérdate que esa era para la conexión, cuando estuviéramos viendo las partículas en la cámara, que íbamos a Que hablar no se de la Antártica, del portal interdimensional de la Antártida. Pero eso, dejemos esa rama para el final, dejémosla para el final. Estaba buena la conversación, está muy interesante. No, no sé cómo estamos con el tiempo, eso sí, para el general, seguramente. Nos quedan exactamente 8 minutos y 10 segundos. Ya, igual yo creo que tenemos que ponerle un poco más de meollo a nuestra conversación. Como, ¿qué meollo podemos poner? ¿Qué más decía en el punteo? Uno no dice nada más. Que estamos viendo las partículas alfa. Yo creo que sería bueno explicar las partículas alfa. Y en una de esas, como último término, ver si se pudieran ver las partículas alfa en el detector. A ver si por último vemos eso, porque por ahora no estamos viendo ni traza y ya se empañó Otra vez. Tal vez ni siquiera partículas alfa, ni trazas de partículas alfa podamos ver si es que no se Bueno, están viendo. en defensa de tu detector de cámara de niebla, yo tengo que decir que yo he visto la cámara de niebla funcionando y he visto partículas de La he cámara visto de niebla. funcionando. Por Pues lo tiene tanto, seguramente eso, todo un efecto magnético. yo creo que o en la cocina de tu casa, Alfredo, donde está el detector en este minuto, está en un búnker lleno de Demasiado plomo blindado. y no te habías dado cuenta hasta ahora. Ahora, el tema es que se supone que las cosas que debiésemos ver ahí, que son las que llegan de forma más abundante y copiosa, son muones, y los muones tienen un poder de penetración súper alto. O sea, son capaces de atravesar grandes trozos con materiales muy densos. Sí, es De verdad. hecho, Tengo, no una pregunta, un comentario. Muones, qué bueno que nombraste el tema porque se me había olvidado eso de comentarlo. Están las pirámides de Egipto que creo que hace un par de años atrás descubrieron una cámara precisamente ocupando radiación de muones que se llama. ¿Ya? Entonces, eso resulta sumamente interesante porque lo que hicieron, o creo entender que hicieron, fue que pusieron detectores, quizás no una cámara de niebla, otro tipo de aparato, ¿ya? Y detectaron esta partícula que se llama muones, que es como un electrón muy gordito, que un muón es una partícula que tiene, ¿cuántas veces? Tiene 200 veces más la masa de un electrón, creo. sí, APP. Aproximadamente, y tiene la misma carga de un electrón. ¿Ya? Exacto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y detectaron que de cierta parte, precisamente como tenía una penetración muy grande, los pusieron estos detectores al otro lado de las pirámides de Giza, creo que fue, y así detectaron y se dieron cuenta que había una cámara que no había sido descubierta. No, en el fondo ellos es una radiografía de la estructura tomada desde adentro, usando como fuente... Una radiografía utilizando partículas, no rayos X. De hecho, una exposición es prolongada de la súper bonito. lluvia. Entonces, como estos objetos son tan masivos,
hay una absorción en las partes donde hay más roca, por así decirlo, algunas partículas se quedan en el camino y no llegan a la placa, y donde hay huecos o cavidades interiores, las partículas pasan, entonces tú es una verdadera radiografía, así como cuando te hacen una radiografía. Es que, de hecho, esa cuestión, la aplicación es súper bonita porque en el fondo, si uno considera en general cómo funciona cualquier método para escanear cosas, en el fondo, esto lo voy a decir muy en simple porque cómo se hace la reconstrucción es tremendamente fregado, pero en términos simples es, yo voy a lanzar algo hacia el objeto que quiero conocer y voy a estudiar qué es lo que sale o qué es lo que se devuelve. Y entendiendo cómo interactúa lo que yo estoy lanzando con la materia, al saber lo que pasó o lo que se devolvió, voy a poder hacer la reconstrucción y generar una imagen. Para que eso funcione, yo necesito tener un objeto que pueda viajar, atravesar una cierta cantidad, pero que también hay una absorción en el medio, porque si todas pasan, no voy a ver nada, y si el medio la absorbe toda, tampoco voy a ver nada. Pero si tengo un objeto que tiene la longitud de onda adecuada para que, según las dimensiones de la estructura que yo voy a estar escaneando, pueda pasar una cantidad importante, finalmente voy a hacer eso. Entonces, ¿por qué uno, por ejemplo, cuando uno hace radiografía? Es porque los rayos X en realidad no se absorben completamente en el cuerpo y hay ciertos tejidos o estructuras que se absorben más y por lo tanto puedo generar una imagen. Si yo quisiera mirar cosas más chicas o más densas, voy a necesitar cosas que puedan viajar más en el medio que estoy estudiando. Y en particular, los muones tienen distancias de penetración que son varias decenas, quizás hasta centenas de metros, por lo tanto lo hacen Del ideal orden para de escanear centímetros. estructuras grandes, pirámides, volcanes. Hay una serie de aplicaciones Aguas que negras, no... aguas negras, aguas negras. Proyecto de aguas negras. Antes. Sí. Sí. Aunque Lago, antes en tenemos que realidad está preparar pensado para una cuestión ligeramente distinta, porque en el para que fondo, no lleguen los mones. exacto. Sí. Y de hecho, ahí eso abre otro mundo de posibilidades, y es que hay muchos fenómenos que para poder estudiarlos se necesita hacer un experimento en ambientes con muy baja radiación. Entonces, lo que uno trata es, chuta, lo mejor que uno podría hacer es aislarse lo más posible, colocar algo que esté con muchos metros de tierra, de tal forma que la tierra absorba, y asegurarme tampoco que hayan fuentes de radioactividad natural que me arruinen lo que me estoy aislando del exterior, que lo esté produciendo ahí. Y ese tipo de infraestructura en el mundo hay. Existen laboratorios subterráneos, Pero y lo solamente en el interesante hemisferio. es que posiblemente dentro de poco haya uno, el primero en Sudamérica. No sé en qué estado estará eso, ni cómo las últimas cosas de la Hay que preguntarle a Juan contingencia Carlos. y en Argentina estarán afectando, pero hay planes de hacer un laboratorio subterráneo, que ahí la idea es completamente la contraria, es decir, los rayos cósmicos para algunas cosas, por ejemplo, para escanear estructuras grandes, son beneficiosos y permitieron lo que mencionaban delante de descubrir nuevas cavidades en pirámides, permiten escanear volcanes, pero para otros experimentos Estudiar rayos molestan. cósmicos, como lo que hace el lago, que tenemos que nombrar al lago, porque no podemos. Lago, que es Lagos. un lago, que es Ah, una La, iniciativa sudamericana, bueno, de México hasta Argentina y Chile, en la cual estamos nosotros participando para precisamente estudiar los rayos cósmicos, los muones específicamente. Pero oigan, muchachos, nos queda exactamente un minuto, igual nos podemos pasar un poquito más, no hay problema. Pero yo creo que hay que hablar de dos cosas. Una que era lo de la Antártica con los universos paralelos que tú, Rodrigo, estáis transmitiendo hace rato. ¿Ya? no, pues si yo Eh, no quiero hablar de eso, yo quería hacer la eso conexión. podría, la conexión de que esta es la forma de detectar partículas, pues, y la partícula que venía de abajo, que puede ser un error estadístico, Claro, un no, error en no, la no, que predicción. la idea era como decir pero eso es que es como para otro programa y irse por una rama, pero en el fondo el fenómeno del portal interdimensional de la Antártica fue muy sorprendente para mí, porque estaba en todos los ahora, medios, en todo el mundo, habíamos conversado eso antes.
Y, y en la desinformación, ¿cómo puede ser tan terrible? Que sucede en todo orden de cosas. En el fondo, estos personajes, estos científicos que están en la Antártica, efectivamente tuvieron una detección de una partícula y una de las... Digámoslo como una señal, una anomalía, detectaron una anomalía. Claro, claro. Entonces, como que eso puede tener muchas, muchísimas explicaciones. Y dentro de todo el universo de esas explicaciones hay una que es un poco más esotérica, que está como de universos paralelos y cosas así. Pero Y se eso, agarraron, ¿no? y eso es lo Sí, que rescatan. De hecho, ni siquiera hay una publicación en una revista científica. Es una entrevista en una revista de divulgación. claro. Entonces, De esperemos hecho, que esto a ver, aparezca en todo el mundo y que todo el mundo crea que hay un portal interdimensional en la Antártida. Bueno, no, es un tema que no es muy nuevo, si ya sabemos que es así o de sí. hecho, si lo ordenamos un poco, porque en realidad yo creo que habría que, en el tema ese de la... Pero aquí nos vamos a pasar. No, Si no importa, empiezo a no, hablar No dale. de esto. importa, no importa. El Falta la segunda punto cosa que es que voy a tratar de resumirlo para ir poniendo en orden algunas cosas. El experimento este en la Antártica detecta ese experimento lo que detecta son señales provenientes de neutrinos. Y ellos encuentran una señal que pareciera provenir, que sugiere que el neutrino venía desde el centro de la Tierra. Si uno toma la física conocida, ese tipo de neutrinos y a la energía que vienen debiesen ser absorbidos con la Tierra si es que eso no se debiesen ver. Y eso abre un montón de posibilidades que van desde en ese momento falló el equipo, hubo algún error de alguna naturaleza, a hay que estudiar la teoría mejor, en fin, hasta llegar a algunas explicaciones que No, yo pueden ser también un pienso, poco más una extravagantes. cuestión que se me ocurría a mí era como instalaciones no documentadas en la Antártica no sé, generador nuclear, una cuestión así, que basura radioactiva. Puede ser, o sea, también. Si ahora, mira, si nos concentramos dentro de todas las explicaciones que son un poquito más extravagantes, en la posibilidad, enfocándonos en la idea esta que salía de los universos paralelos, de partida no era como una especie de portal. En el fondo, ocurre y más o menos cómo uno llega, cómo se llegó a la posibilidad de que a lo mejor el evento se podría haber explicado de esa forma. En primer lugar, no sé, 5 o 10 años atrás, un tipo que hace cosmología dice, elabora una nueva teoría para el universo en la cual, sin entrar en detalle ahora, pero él dice, hay ciertas simetrías que pareciera ser que al comienzo del universo no se respetan, pero si en el Big Bang, en vez de generarse un solo universo, se generasen dos, se respetan esas simetrías. Entonces, el tipo elabora esa teoría, me parece que el trabajo ese sí está publicado, como una especulación más. Esa teoría que el tipo propone, entre otras cosas, explica, por ejemplo, por qué el universo nuestro está hecho de materia y no de antimateria y otras cuestiones, pero lo interesante es que propone un candidato para materia oscura que es estable o casi estable, una cosa que tiene una vida media de chorrocientos millones de años. Entonces, posteriormente, otro investigador escribe un paper que dice algo así como, ok, si en el proceso de creación del universo se crea esta materia oscura de manera abundante, como es estable e interactúa gravitacionalmente, cuando se empiezan a formar los conglomerados que dan origen a todos los objetos masivos, debiesen tener con algo de materia oscura. Y en particular, todos los planetas, estrellas, todas las cosas, y en particular la Tierra, debiesen tener en su centro un poquito de materia oscura, que esa que tiene una vida media muy alta, y la materia que conocemos. Entonces, en esta Tierra que tiene materia oscura en el centro, podría decaer una de estas partículas de materia oscura y producto de ese decaimiento se genera un neutrino que es el que detecta anita proveniente del centro de la Tierra. Entonces, en el fondo, podría ser evidencia de este universo paralelo, pero no porque venía una partícula del otro universo que
atravesó un portal y entró al nuestro, sino que cuando se crearon estas dos partículas y quedó hoy, bueno, todo el cuento. Pero eso está dentro del montón de Sí, posibilidades, quizás dentro de la más extravagante para y explicar poco la técnico. medición. O sea, porque tiene demasiados supuestos a lo largo del camino. O sea, deberían haber. O sea, está bien, te van a hacer supuestos, pero son demasiados. Están como encadenados. Sí. Sí. Bueno, hay que medir y hacer toda una investigación al respecto. Sí, esa es la cuestión. Oigan, muchachos, nos estamos pasando con el tiempo, así que sugiero lo siguiente. Ah, ya. Sugiero que, ya que la cámara de niebla no nos ha dado ningún resultado, Está nublada, de hecho. Deja ir a colocar la aguja con partícula alfa, a ver si al menos eso resulta. Ya, mientras tanto, nosotros explicamos a nuestros telespectadores que el Alfredo en este momento se está parando de su puesto de trabajo en la sala de control. Crucemos los dedos para ver si menos eso sale. Sí. para dejar a Homero. Y se va a dejar a Homero a cargo. Dejar a Homero a cargo de la sala de Está control. dirigiendo al laboratorio. Ustedes van a ver. El laboratorio que está en la cocina de la casa de No, pero Alfredo. no digas cocina, tiene que ser laboratorio. Se En puede el laboratorio. control al laboratorio. Cocina. Y ahí va a prender la luz. Y él va Y Alfredo, seguramente en va el a abrir la centro, tapa. Va a no, en el centro de la cámara de niebla, ahí encendió la luz, para los que nos estén viendo en YouTube, en el centro de la cámara de niebla él puede poner una especie como de aguja, y en la punta de esa aguja tiene un material radiactivo que emite partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de átomos de helio. Los núcleos de los átomos de helio tienen 2 protones y 2 neutrones, por lo tanto es un núcleo de partículas cargadas. Y como había explicado Alfredo anteriormente, las partículas cargadas interactúan con el gas que está dentro de la cámara de niebla, y por lo tanto se deberían ver trazas de partículas si es que él introduce esta aguja con material radiactivo dentro de la Un cámara de segundo, niebla. Mauro. Alfredo, ¿nos escucháis? Sí. Ah, ya, ¿tú veís con tus ojos? ¿Veís trazas? No. Ya, entonces, Ya, entonces el problema era mayor. Sí. Algo que no dijimos, ¿ya? Pero que Voy a colocar la aguja para ver qué es lo que pasa. Total, ya estamos... Sí, ningún problema. El número de partículas que en este minuto están llegando a nosotros, ahí está la aguja. Es mucha. No estaban las condiciones. No sé qué pudo haber pasado. ¿No se te habrá olvidado poner algún ingrediente? No puse el alcohol. No puse el alcohol. Me tomé el alcohol y no lo puse en la cámara de niebla. No lo puse. Yo pensé que lo había puesto en la cámara, pero pensé que era para mí, no para la cámara. Claro. Chuta, qué lástima. Voy a ver si les puedo hacer un video por último para... No te preocupes, Alfredo. De todas formas, yo creo que fue interesante. La conversación estuvo bacán. Estuvo muy increíble. buena. ¿Ya? Y yo creo que en este es el minuto donde tiene que empezar a salir la cortina musical. Ya. Cortina musical. Me encanta eso. Decir eso. Cortina musical. Un placer. Recuerden buscarnos en la OCC Episodios en YouTube. Ha sido un placer. Muchas gracias, Alfredo, por la conversación. Esperemos que venga para que nos diga chao, porque ahí se murió. Esperemos que vuelva de la cocina. Bueno, todo esto va a salir con la música, se va a estar sonando de Who en este instante, como que está subiendo el volumen. Y ahí va a llegar Alfredo y nos vamos a despedir de nuestros queridos telespectadores. Ya estamos en la última, Alfredo, así que tenemos que decir chao todos juntos. Ha sido un gusto participar con ustedes en Aprendiendo con Mauro y Parra. Aprendiendo física con Mauro y con Parra. La orden de los caballeros científicos, por favor, más respeto. Me dan más respeto. Ya, chao, voy a cortar. Chao.